Muy buenas noches, estimados amigos, amigas que participan de los conversatorios de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. En esta ocasión nos encontramos realizando este conversatorio número 113. Quien les habla, Manuel Moya, presidente de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, de la CUBE. Y esta es una transmisión que la realizamos a través de las páginas de Facebook Live, del periódico Opción, de la revista Rupturas, del Frente Popular Nacional y de la CUBE. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Jaime Chuchuca Serrano con el propósito de analizar el tema de las políticas antipopulares del gobierno de Daniel Noboa. Entonces, eso es lo que vamos el día de hoy a presentar. Muy bien, mejor dicho, gracias, mi estimado compañero Jaime, por aceptarnos a participar en este conversatorio. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, a compañero Manuel un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, para empezar, diríamos, iniciemos este diálogo que tenemos algunos aspectos que tratar ahí. ¿Qué valoración inicial podemos hacer del actual gobierno de Daniel Noboa, mi estimado Jaime? La complejidad para valorar esta presidencia actual me parece que está conectada con los aspectos históricos, por lo menos para resumir de los dos gobiernos anteriores. Daniel Noboa nace en las ruinas de los gobiernos de Moreno y de Lasso y a través de esas ruinas sigue gobernando. Daniel Noboa pertenece al 0.1% de los millonarios del Ecuador y gobierna para ese grupo. Es decir, que sus principales políticas económicas tratan de beneficiar a este grupo oligárquico, familiar, de amigos y de parentesco que lo apoya. Entonces, dadas estas circunstancias, se ha tratado de tender algunos de los lazos y continuar algunas de las medidas económicas que se han tomado en los gobiernos anteriores. De ahí también que algunas de estas medidas, obviamente algunas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero también impulsadas por las potencias económicas, tratan en realidad de continuar este margen de dependencia en nuestros países. Algunos hablan de la marginalidad o un cinturón de países marginales a nivel mundial, y estas políticas están destinadas para continuar la dependencia enfocadas en el déficit principalmente, como la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, la que acaba de firmar hace algunas semanas el presidente de la República, obviamente está en esta dirección. Tratar de generar un déficit cero en el país, pero a costa del presupuesto para las áreas sociales. Y en pocas palabras, yo hablo de las medidas para mantener la dependencia de los países, es que se toman muchas medidas recesivas. Los ecuatorianos comprendemos claramente, por ejemplo, la subida del IVA, y esa es una medida recesiva, que se encuentra, era del 12% y ahora está en el 15%. Esta es una medida recesiva porque aniquila el bolsillo de los ecuatorianos, el salario que percibimos de modo mensual. Entonces, esto hace que también baje el nivel de empleo en el Ecuador y se propaguen las líneas migratorias en todos los países. Tenemos como ejemplo Ecuador, pero en todos los países está ocurriendo eso. Y tenemos un promedio, por ejemplo, de 100.000 personas anuales que se convierten en migrantes principalmente hacia Estados Unidos, ¿no? En segunda proporción que van hacia Europa. Entonces, todas estas medidas tienen ese objetivo para mantener lo que también algunos otros autores llaman el neocolonialismo.
Ya. Y estas medidas al momento, digamos, que inició el gobierno de Daniel Noboa, se decía que, bueno, es un joven con ideas nuevas y que entonces las cosas van a cambiar. Sin embargo, de lo que usted mismo lo señala, él representa a un sector de la oligarquía y al momento, digamos, las medidas o la aprobación de algunas leyes que hicieron en la Asamblea Nacional tienen, digamos, precisamente ese propósito, ¿no es cierto? Beneficiar a los sectores empresariales, básicamente para eso. No sé si estoy equivocado en eso o estamos de En, acuerdo. en realidad, la situación dentro de la Asamblea Nacional mm, ha venido teniendo algunos quiebres. Los primeros 4 meses de una alianza entre ADN, Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, se han ido sumando otras fuerzas en esos 4 meses, aprobaron 5 leyes peligrosísimas para el bolsillo de los ecuatorianos. Entre ellas, por ejemplo, la deficiencia energética, eficiencia económica, la condonación de deudas, también la que sube el IVA, que es por parte de la inseguridad y el conflicto interno, que trata de impulsar la militarización del Ecuador. Esto sumado a las preguntas de la consulta popular. Entonces, en Ecuador se está generando todo un sistema coactivo también. Y en esta condonación de deudas, algunos hablan de 2.600 millones de dólares, otros economistas como Pablo Dávalos dicen que son 3.000 millones de dólares en condonación de deudas. Sin embargo, a la mayor parte de los ecuatorianos se nos suben los impuestos, como el mismo que ha hablado hace un momento del IVA, también impuestos del ICE, que es a los productos especiales. Se ha bajado, sin embargo, el impuesto a productos especiales en el caso de armas, tratando de crear un viejo en el caso ecuatoriano, entre otras funciones. Entonces, de esta manera se ha venido generando un vínculo muy fuerte para tratar de beneficiar a estos grupos económicos. Por ejemplo, la ley de eficiencia energética, que se llamó la ley de no más apagones, decía el presidente actual de la República. Sin embargo, se encuentra en crisis todo el sector energético, tanto el parque termoeléctrico cuanto el parque hidroeléctrico, que ha tenido o bien mantenimiento defectuoso o bien también derroche, porque ha habido gran gasto en los dos parques. Sin embargo, no vemos resultados. La erosión de la cuenca del río Coca, que cada vez es más peligrosa, que roza actualmente al oleoducto de crudos pesados, a la nueva variante que se construyó en las últimas semanas. Está en riesgo también el poliducto de gas licuado, por el que se circunscribe también numerosa pérdida de millones de dólares para el Ecuador. Y a pesar de eso, Daniel no ha hecho nada por hacerse cargo del oleoducto de crudos pesados, porque ya acabó en diciembre del 2023 el convenio de concesión que se tenía a la empresa privada. Es decir, el Ecuador ya debe estar manejando el OCP y no se ha manejado. Entonces, todas estas circunstancias han sido impulsadas y aprobadas por la Asamblea Nacional en los primeros 4 meses. Hablo de estos 4 meses mucho más fuertes porque a partir del 5 de abril, con la incursión armada del gobierno de Noboa en la Embajada México, se rompen ciertamente algunas de estos acuerdos. Pero a pesar de eso, en los últimos 15 días hemos visto que hay una mayoría de cuarto de hora, digo yo, que cada vez que se pone un punto del orden del día, se votan en determinadas cosas. Por ejemplo, la modificación del artículo 158 de la Constitución, votaron casi todos los grupos mayoritarios de la Asamblea. La Revolución Ciudadana, ADN, Partido Social Cristiano, estuvieron Construye, algunos independientes. La semana anterior votaron casi la mayoría igualmente por impulsar algunos juicios políticos. Entonces parece que existen tensiones para algunos acuerdos cuando benefician sobre todo a la figura de Noboa porque está en campaña, y existen acuerdos cuando se trata de generar más bien privilegios
para grupos económicos y políticos. Entonces, esto me parece que podría ser un balance de estos 6 meses dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, a esto podemos añadir también de que hablamos de que existe una crisis institucional. En eso entra también lo que pasa con las demás funciones del Estado. Y la principal, la cuestión de la función judicial, con la suspensión de jueces y el nombramiento de nuevos, el Consejo de Participación Ciudadana, el tema del Consejo de la Judicatura, bueno, un sinnúmero de cosas. Usted que está dentro del ámbito judicial, digamos, ¿cuál es la visión que se puede tener de lo que está pasando realmente en la función judicial? Más bien por el libre ejercicio, le podría decir, Manuel. Sí, porque vayan a entender que yo estoy trabajando dentro de la función judicial para nada. Sí, precisamente yo creo que lo que usted dice sobre la crisis institucional tiene ya una larga data para el caso ecuatoriano y podemos ver cómo instituciones, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es de recurrente y de años. La Corte Constitucional, por ejemplo, en 2023 destituyó a todo el Consejo de Participación Ciudadana en enero del año anterior. En febrero elegimos a nuevos consejeros y también la Corte Constitucional destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora hemos venido teniendo varias pugnas por tratar de que algunos de los grupos políticos tengan al titular del Consejo de la Judicatura. El actual titular, que era antes suplente, Álvaro Román, ha sido abogado también de Daniel Noboa, y los anteriores han pertenecido o han sido adeptos a los diferentes gobiernos, por ejemplo, al gobierno de Moreno, Lazo y ahora al gobierno de Noboa, y si vamos mucho más atrás, también al gobierno de Correa. Entonces, hay una suerte de grupos intrincados entre los titulares del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y también el Consejo Nacional Electoral, que a propósito, el Consejo Nacional Electoral ya debió haber renovado 2 de sus miembros en 2021. Dijeron que para 2023 se iban a renovar y se suspendió el concurso del Consejo Nacional Electoral. Los siguientes 3 debían haberse renovado ahora en noviembre del 2024 y no hay ni siquiera una convocatoria para el concurso, que es además un CNE totalmente fraudulento al mando de la señora Tamain, y ella misma con su CNE parece que va a dirigir las elecciones de 2025. Y en este caso también podríamos incluir aquí a la Fiscalía, que en la Fiscalía me parece que también hay una crisis muy grande ya desde la época del mismo correísmo. Ellos tenían, por ejemplo, al fiscal Chiriboga, que además tiene un vínculo parental, lejano pero parental, al fin y al cabo, con Rafael Correa. Más tarde, Vaca Mancheno, que salió de las filas del correísmo y es el que inicia los casos Soborno y Odebrecht. Después de Vaca Mancheno viene la fiscal actual, que también ya acaba su periodo en 2025, que es Diana Salazar, la cual también al principio estaba vinculada en cierta forma al gobierno de Rafael Correa. Ella fue agente fiscal nombrada por Chiriboga, y después pasó a ser fiscal general del Estado en la época de Moreno. Entonces, tienen unos cruces muy grandes. Les voy a contar entre paréntesis algo para ejemplificar mucho mejor lo que sucede en esa institución. Uno puede caminar cerca de la Fiscalía General en Quito y encontrarse con 2 tanquetas con placa de los Estados Unidos frente a la Fiscalía y militares alrededor de ella. Esto quiere decir que hay un trabajo no solamente militar, sino también institucional entre la Fiscalía General del Estado y Estados Unidos y algunas de sus instituciones. Entonces, con ello tenemos algunas de estas funciones del Estado y también las instituciones máximas del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, que nomina 75 de las instituciones más importantes del Ecuador, en el que se están disputando ciertos grupos políticos la presencia y el dominio interno. Y para tener una tesis clara, para quienes nos escuchan, casi siempre los presidentes de la República son los que logran tener el dominio de estas instituciones.
ya sea del Consejo de Participación Ciudadana con uno u otro titular, del CNE, del Consejo de la Judicatura, y ahora, por supuesto, que se están ventilando los concursos de la Corte Nacional de Justicia para jueces nacionales, y hay un concurso también a propósito, el cual se está desenvolviendo para nombrar 527 jueces. Este concurso está siendo llevado a cabo por el actual Consejo Nacional de la Judicatura y podremos ya intuir por qué tanta pugna que existe en el Consejo de Participación Ciudadana con la Asamblea Nacional y la función ejecutiva. Claro, así es. Bueno, para quienes se van integrando a la transmisión del conversatorio de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, queremos indicarles de que estamos con el doctor Jaime Chuchuca analizando las medidas antipopulares que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa. Y esto lo estamos haciendo también a través de las páginas de Facebook Live del periódico Opción, de la revista Rupturas, del Frente Popular Nacional y de la COBE. También tenemos un mensaje que nos envía el compañero Fernando Rodríguez, dice saludos desde Riobamba, gracias por su participación. En este ámbito que estamos señalando de todos estos problemas de jueces, de todo, el gobierno dice que una vez que declaró la guerra a los grupos delincuenciales organizados, prácticamente ya ha bajado los niveles de inseguridad y pese a que ha realizado al momento, si no estoy mal, 4 decretos de estado de excepción en 5 provincias. Y en el último incluso dice que porque la Corte Constitucional entiendo que no ha aceptado esas declaraciones de estados de excepción. Y para este último que acaba de enviar, envía incluso con mayor argumentación, digamos, más páginas, ¿no? De lo que dicen, no es que he visto yo directamente, pero de lo que dicen es que ahí incluso incluyen recortes o noticias que han salido en los diferentes medios de comunicación, de la prensa, eh, y también la cuestión de que ellos manifiestan básicamente de que se ha incrementado la inseguridad y que por eso es necesario volver a declarar un estado de excepción. Entonces, esto le ponen como argumento para este nuevo estado de excepción. Pero, sin embargo, públicamente nos hablan de que la inseguridad se ha bajado, dicen ya un 20%, de que ya hay un mejor control, de que hay más decían igual inicialmente 1.500 detenidos ya con juicios de las bandas, de los grupos delincuenciales y todas estas cosas. Se habla también ya del inicio de la construcción de la nueva cárcel y todo. Pero aparece, digamos, como una contradicción, ¿no es cierto?, entre lo que realmente ellos dicen y lo que nosotros sentimos en cada una de nuestras ciudades. ¿Qué podemos decir a esto, mi estimado doctor? Lo primero que diría es que el Ecuador en estos últimos años, para poner un año ejemplar que es el 2022, en el que Ecuador empieza siendo uno de los países más violentos del mundo, Ecuador ingresa en la guerra regional de la droga. Y para que nos entendamos bien, la guerra de las drogas fue bautizada así por la cantidad también de armamento y de dinero que destinaba Estados Unidos para la región latinoamericana desde la década de los años 70. Y esta guerra regional de la droga, pues obviamente va incorporando a varios países de la región y Ecuador era un estrecho de paz en medio de Colombia y Perú que habían ingresado tempranamente a este gran conflicto regional de la droga, el cual compromete la soberanía del Ecuador, porque aquí el que manda en la guerra de la droga obviamente es Estados Unidos y la embajada estadounidense, y la cual controla los principales vínculos de los flujos financieros, armamentísticos e incluso también de la droga. Entonces, en estas circunstancias se compromete la élite política ecuatoriana, porque la mayor parte de élites políticas regionales, institucionales y también económicas se encuentran vinculados al narcotráfico, producción y las diferentes facetas de la narcoproducción de la cocaína.
En esas circunstancias, la institucionalidad ecuatoriana viene ya siendo comprometida en este trayecto durante algunos años. Desde el gobierno de Lazo podemos entender y el gobierno de Daniel Noboa ha firmado una serie de decretos, reglamentos y también se han aprobado leyes en la Asamblea simplemente para generar este sistema de coacción, de represión, de persecución y tener mayor cantidad de armamento para perseguir a determinadas bandas dentro del Ecuador. Ahora, la cuestión es que de modo práctico y en las investigaciones que se han realizado en la región, ninguno de estos sistemas de mayor armamento ha dado resultados para terminar una guerra de las drogas. Por ejemplo, se pueden tener conclusiones claras en México o en Colombia de que más bien mayor cantidad de militares, policías y armamento amplifica o expande la represión y los problemas de inseguridad en estos países. Lo mismo está ocurriendo en el Ecuador. Si nos vemos en el espejo de la historia de Colombia y de México, también estamos agudizando los procesos. Para 2023 ha sido el año históricamente de mayor cantidad de homicidios en nuestro país. En estos 6 meses continuamos no en el mismo nivel del 2024, pero tenemos más de 1.800 homicidios ya apenas en estos 6 meses del año 2024. Y como usted decía, por ejemplo, hay algunos delitos que han superado la extorsión y secuestros y los homicidios, ha superado el 2024 frente al 2023. Entonces, queremos decir que tenemos mayor cantidad de índices de inseguridad en algunos aspectos. Por tanto, en realidad sí hay una contradicción con lo que el gobierno dice, porque ellos dicen al mismo tiempo que están acabando con la plaga de la inseguridad, que han acabado con algunas bandas, que se tiene el control, etcétera. Por ejemplo, se habla desde enero del 2024 que después de la fuga de Fito se tiene el control de las cárceles en Ecuador. Sin embargo, en el reporte de Human Rights Watch, por ejemplo, del 7 de febrero al 9 de marzo, hubo 24 personas asesinadas dentro de las cárceles, de cárceles militarizadas y de cárceles sin motines. ¿Cómo podemos entender que existe una militarización de las cárceles y sin embargo las vidas que están entregadas a manos del Estado, que son de las personas privadas de libertad, hayan fallecido en manos de ellos? Y además hay múltiples violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, hay por lo menos 3 jóvenes que han sido asesinados y uno de ellos ya tiene una sentencia por parte de la función judicial de que en realidad él no estuvo presente en ninguno de los actos. Sin embargo, fue avaliado un joven de 19 años. Entonces, ahí está todo este conjunto de circunstancias y el contexto punitivo que se está realizando en el Ecuador. Sin embargo, del otro lado, si vemos del área social, porque la política social se ha demostrado en realidad más bien disminuir el índice de inseguridad y de crimen, no se ha hecho nada por ello. Hay 263,000 niños que no están en una escuela en nuestro país, por lo menos según el reporte del Ministerio de Educación de la semana anterior. 164,000 niños que no se pudieron matricular en el último año de la escuela en este año lectivo en la costa. Y si sumamos la sierra, más o menos serían 100,000 niños más, casi la suma que casi es de los niños que no estudian, casi 264,000 niños que no se matricularon en el último año de la escuela. Y por el estilo podemos ir viendo algunos otros aspectos en términos de salud, por ejemplo, la carestía de la vida, ha incrementado el empleo inadecuado en el Ecuador, según las cifras del Banco Central, en 1.6%. Aquí hay algunas categorías que se vienen utilizando para tratar de decir que no hay desempleo. Sin embargo, el subempleo ha crecido de modo enorme en el país. Y, por supuesto, la canasta básica, por ejemplo, acá en la ciudad que yo vivo, tengo $834 en Cuenca, la canasta básica más cara. Entonces, no hay en realidad correspondencia entre la política de Daniel Noboa para justificar que existe disminución de inseguridad y por otro lado para seguir con estos estados de excepción permanentes, porque el Ecuador se convirtió en un estado de excepción permanente
para tratar de sorprendernos debido a que nos encontramos ya en un fenómeno electoral, que son las elecciones venideras que serán para febrero de 2025. Tenemos mensajes que nos envía también la compañera Julia Paredes. Dice: felicitaciones, Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, CUBE, por el tema tratado en este conversatorio. Saludos desde la Federación de Barrios de Ambato. Compañero Silvio Urbano también desde Esmeraldas. Nos está viendo también la compañera María Inés Tulcanaza, el compañero Ramiro Beltrán. Un saludo también para Ramiro. Luis Bonilla dice: saludos a la Confederación de Barrios del Ecuador y a su presidente, licenciado Manuel Moya. Gracias por organizar los conversatorios que nos dan a conocer la realidad del Ecuador y mundial. Para continuar en ese aspecto, prácticamente, digamos, el gobierno de Daniel Noboa señala en su publicidad o con su equipo de comunicación, pues, ¿no? Algunas cosas de que ha creado 115.000 empleos para los jóvenes, que está dando becas para los estudiantes que ingresen a las universidades, que dio un plazo de 90 días supuestamente para que ya todos los equipos de salud de los hospitales empiecen a funcionar. Subió el precio de los combustibles, que incluso desde el día de ayer, pues, ¿no? Ya se incrementó nuevamente, porque esto va a ser mensual. Cada 12 de cada mes, pues va a continuar elevándose el precio de los combustibles. Incluso de acuerdo con el decreto 308, pues la idea es de que más o menos para el mes de septiembre ya está por los $3 del galón de gasolina, de la extra. Y, y lo que el día de ayer también hizo fue un decreto, el 325, donde baja al 0% el ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, para la importación de combustibles. Esto ratificaría una vez más de que en la práctica no se trataba, mejor dicho, de la eliminación del subsidio, entre comillas, de los combustibles, porque más bien los combustibles estaban dando utilidad al Estado. Y ahora con esto lo que se pretende es que más bien la empresa privada y los importadores, pues fundamentalmente ingresen y tengan mayores ganancias, digamos, ¿no? Mayores utilidades con la importación de combustibles. Entonces, estos son parte de lo que estamos viviendo hasta el momento en esta situación. Es decir, una, siguen ofertas, siguen mintiéndonos o engañando, digamos, al pueblo con este tipo de acciones. No sé si ahí podemos hacer un comentario, mi estimado doctor Jaime. Sí, y una apreciación también. Y voy a recoger el criterio de la Asociación de Trabajadores de la Refinería de Esmeraldas, y ellos dicen de modo muy preciso que no es simplemente que se está quitando el subsidio a los combustibles, sino el hecho de que hay un real encarecimiento de los combustibles. ¿Por qué? Porque la situación es clara en términos económicos. El costo, más o menos, de un litro de gasolina realizado, producido en el Ecuador, está alrededor de 51 centavos. Y el comercializado, que se importa de países de extranjeros hacia el Ecuador, llega a costar $2 con 21 centavos. Es decir, que nos es mucho más conveniente la producción interna en el Ecuador, porque ese coste nos permite tener el consumo interno, pero también nos permitía exportar. En tal situación, entonces, el gobierno ha dicho que los subsidios es una erogación absurda de recursos. Algunos hablan de 1.700 millones de dólares anuales, otros 1.500 millones de dólares anuales en cuestión de subsidios de combustibles. Sin embargo, la asociación dice, en subsidios, por poner el término de subsidios, son apenas 275 millones de dólares. Y la cantidad de galones de gasolina producidos en el Ecuador bordean los 900 millones de dólares en venta. Si eso se descuenta el IVA y se descuentan los 275 millones, todavía existe un saldo. ¿Dónde está ese saldo? Entonces, las cuentas no están claras en el Ministerio de Energía y Minas. Las cuentas no están claras
para advertir a los ecuatorianos sobre la situación real de los combustibles. Entonces, lo que se está haciendo en realidad, y lo han hecho todos estos gobiernos, recordemos en octubre de 2019, junio de 2022 y ahora pues junio de 2024, que se han sacado estos decretos para liberalizar, dicen ellos, el precio de los combustibles, en realidad es para favorecer a grupos de las comercializadoras externas que tienen vínculos con empresas propias del Ecuador y familiares de los diferentes gobiernos de las presidencias ecuatorianas. Entonces, aquí me parece que hay un plus. Ya Santos Alvite lo hizo incluso lo hizo en el caso de la electricidad también, que ellos ganaron numerosas comisiones comprando energía a Colombia. Lo mismo también se hace con el combustible. Se compran a determinadas comercializadoras para encarecer el producto, pero porque ellos van a recibir algún favor de índole económico. Entonces, esta me parece a mí que es una de las situaciones claras. No es tanto el término económico de que el país no tiene dinero. Veamos los ingresos del Ecuador. Los ingresos del Ecuador en 2023 fueron más o menos de 19.750 millones de dólares. ¿Qué sucede en la política económica de Ecuador? Que se gasta más de lo que ingresa. Se gastó más de 26.000 millones de dólares en 2023. ¿Por qué se gastaron más de 6.000 millones de dólares de lo que correspondía gastar? Porque hay la dependencia de la deuda y vamos pagando cada año amortizaciones de deudas. Por ejemplo, en 2023 se pagaron 3.300 millones de dólares solo por amortización. Y para 2024, según el plan financiero de este gobierno, dice que habrá que pagar casi 7.000 millones de dólares, 6.900 y algo millones de dólares que habrá de pagar por amortización de la deuda. Ahí se nos está yendo el dinero, porque se pactan deudas en realidad que no corresponden con la economía ecuatoriana y el FMI ahora se les pidió nuevamente 4.000 millones de dólares. Eso es lo que nos está en realidad haciendo que no nos cuadren las cuentas. Y ellos al momento de decir que se quitan los subsidios, precisamente es más bien para vulnerar a la población ecuatoriana porque se encarece todo. Y ahora tenemos pues que todos los precios de las cosas se encuentran subiendo, incluso podemos avecinarnos a decir que estamos entrando en un periodo de recesión. Por ejemplo, el Banco Central del Ecuador sacó el reporte del primer trimestre de 2024, pero no sacó el reporte del segundo trimestre de 2024, porque en abril ya empezó el IVA al 15% y ellos tienen miedo de sacar ese reporte. Sin embargo, sí podemos dar dos datos de cómo, por ejemplo, el sector automotriz ha bajado la venta de los vehículos entre un 14 y un 20% en estos últimos meses, además del Tratado de Libre Comercio con China. Y el turismo en este último mes, es decir, en el mes de junio, ha bajado incluso hasta el 35% para algunas provincias. Entonces, sí tenemos una gran crisis en algunos sectores económicos del Ecuador. Bien, estamos con el Puedo decirle sobre el impuesto, usted me dijo al último sobre el impuesto a la salida de divisas, se puso al 0% y esto es muy sospechoso, porque en el impuesto a salida de divisas, esto beneficia al lavado de activos, porque quienes no pagan impuestos y quienes también reciben recursos que provienen, por ejemplo, de la droga y no están pagando impuestos, pueden sacar libremente paraísos fiscales. Y Ecuador ya tiene también firmado un tratado de libre comercio con Costa Rica, que es calificado dentro de los paraísos fiscales a propósito. Y este dinero también, con cero impuestos, puede ir a Panamá, a Florida, donde, por ejemplo, tienen algunas cuentas expresidentes como Guillermo Lazo y actuales funcionarios que trabajan con Daniel Noboa. Florida también es un paraíso fiscal. Ya. Bueno, vamos a leer unos mensajitos que nos están enviando. Leonel Sánchez dice, saludos desde Esmeraldas a la CUBE Nacional. Buen programa, felicitaciones. Saludos desde la Federación Unitaria de Barrios de Esmeraldas. Felicitaciones por su programa y orientación al sector poblacional. También nos está mirando Albita Pérez. Leonel Sánchez, bueno, nos reitera el saludo y dice muy bien por ese análisis real de la economía ecuatoriana. Un aspecto que quería también topar en esto, decíamos que todas estas medidas que se han tomado hasta el momento, de una u otra manera, responden a la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. Pero no solamente es esto, sino que también ahí viene
el tema de la seguridad social. Y recién en Cuenca se acaba de hacer, bueno, no es que recién se ha hecho público una denuncia, ¿no? Contra esta señora Argudo, sino que ya venía desde hace algún tiempo atrás, pero como que tuvo mayor trascendencia en estos últimos días. ¿Qué podemos señalar sobre este aspecto también, estimado Jaime? Entre otras cosas que siempre se plantean en las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, obviamente están las reformas a las áreas sociales. Y una de ellas es sobre el sector previsional, la seguridad social, un fondo de pensiones. Como dijo el actual director del IES, por poco y que quien se jubile más allá de los 70 años, dice él, tiene el 100% de las pensiones. Claro, pero ya va a ir directo al cementerio. Alguien le decía en el Twitter, vos ya quieres que nos den las pensiones cuando vayamos directamente al cementerio. Y esa es la lógica que tienen al restar en el seguro social a través de estas reformas. Recientemente que ganaron las elecciones del nuevo Frente Popular en Francia, por ejemplo, ellos han estado en luchas en 2022 y en 2023 permanentes en contra de la reforma la seguridad social, porque les quieren subir de 60 a 62 o 63 años la jubilación. Nosotros ya nos encontramos en 65 años, se quiere subir a 67 y según Peña a 70 años. Y esto está siendo impulsado por la actual carta también de intención que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. Para dar un resumen, la carta del Fondo Monetario Internacional no es nada más que un conjunto de condicionamientos, de imposiciones, podríamos decir, de obligaciones para el Estado que firma el crédito sobre una cierta cantidad de dinero que se compromete en cumplir hasta que acabe de pagar ese crédito. Por ejemplo, los 4.000 millones de dólares que ahora recibe el Ecuador tiene un conjunto de condicionamientos que entre ellas es bajar el déficit a cero, generar la reforma de la seguridad social en el IES, llegar por lo menos a restringir el gasto del presupuesto general del Estado en el pago de las remuneraciones internas del Estado, es decir, despedir más gente de cada uno de las entidades institucionales que tiene el Estado, entre otras. Estas son las condicionalidades. Entonces, el conjunto de cosas es la que se firma. Esta carta tiene un poco más de 60 páginas la que se firmó, 122 páginas tiene. En ese momento estaba abriendo 122 páginas y el núcleo crucial de esta carta de intención es el de la deuda. Y podemos poner dos sistemas económicos o dos modelos. El uno es el de la producción y el otro es el de la deuda. El de la deuda, Ecuador lo venía aplicando durante, pues podríamos poner ahí con el Fondo Monetario Internacional desde 2014, que se regresó a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional hasta ahora. Para entendernos mejor, el otro sería el de la producción. En una casa, cuando se relaciona el factor del sistema económico a través de la deuda, es el de una casa desordenada. En lugar de trabajar para tener el ingreso que se requiere para la comida y todas las casas que hacen las cosas que son necesarias en los hogares, requerimos plata y créditos a cooperativas o bancos y no fomentamos la producción dentro del hogar. Es lo mismo que está ocurriendo ahora en el caso ecuatoriano. En lugar de poner mayor énfasis en la producción, en el empleo, en la creación de trabajo, por ejemplo, como se está haciendo en Estados Unidos, que está en un segundo auge industrial, porque están pidiendo dinero, pero para industrializar el país y los diferentes estados del país. En Ecuador lo que se hace es pedir dinero, pero para pagar deuda, porque el estatuto constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en sus primeros artículos, dice que la deuda solamente servirá para pagar más deuda, entre otras palabras. No sirve para gastos permanentes, no sirve para pagar el presupuesto general del Estado, por ejemplo, en obra pública, tampoco en salarios, tampoco se pueden hacer obras de infraestructura. Dos excepciones, dice el Código Orgánico de Planificación, que se pueden tener. El uno es en el caso de educación y el otro en el caso de salud. Sin embargo, en el caso de salud no se pagan las prestaciones de Solca, tampoco se pagan las prestaciones ni la deuda que se tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya suma varios miles de millones de dólares.
Y también existen deudas, por supuesto, con las universidades, por ejemplo, del Ecuador. Entonces, ni siquiera hay un arreglo ni un cumplimiento de las propias leyes internas que ha firmado el Ecuador. Y si se utiliza el dinero del Fondo Monetario Internacional para pagar el gasto permanente, por ejemplo, sueldos, los funcionarios que paguen eso podrían ir a la cárcel porque estarían cometiendo peculado. Y esta es la situación con la actual carta de intención. Y el Fondo Monetario Internacional no ha cambiado para nada. No es como decía el anterior ministro de Economía, Simón Cueva, de Guillermo Lazo, que decía, el FMI actual ya no es como el FMI de antes, decía, él nos quería pintar ahí como si fuera en realidad un paraíso el FMI. Y el actual ministro de Economía también ha dicho que el Fondo Monetario Internacional ha hecho concesiones con Ecuador, cuando en realidad no hay ninguna concesión. Lo que está haciendo el Ecuador es más bien empeñar sus pocos recursos que tiene, incluyendo la contratación para los recursos naturales, porque se han firmado hasta ahorita por lo menos 6 convenios para nuevas extracciones mineras. Y al Ecuador se le está viendo como un país recurso natural, un país minero para sacar los recursos naturales y no dejarle nada al Ecuador, como el proyecto Cascabel, que le dejará al Ecuador solamente el 1% por año de todo lo que se saque. Estamos con el doctor Jaime Chuchuca haciendo un análisis de las medidas antipopulares que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa en este periodo. Cabe señalar de que en 2 meses de gobierno ya pasa de un mes que ha pasado solamente en viajes, ¿no? Es decir, ha hecho cuántos viajes al exterior. Eso significa que realmente no le interesan los problemas del pueblo. Y lo que viene haciendo, digamos, incluso podríamos decir, ni siquiera es cumplir con su programa de gobierno que ofreció en campaña electoral y con el cual ganó, porque hasta el momento lo que ha hecho es todo lo contrario de lo que planteaba en el plan de gobierno. Decía que no va a subir el precio de los combustibles y sube el precio de los combustibles. Decía que va a dar acceso a los estudiantes para las universidades y eso tampoco se ha cumplido. Que va a haber atención médica en salud, en la salud pública, tampoco lo hay. Es decir, continúan más bien los despidos, como lo señalaba como parte de la reducción del tamaño del Estado, significa despidos del sector público. En educación hace falta maestros, en la salud igual, hacen falta médicos y el personal de salud, ¿no? De auxiliares de enfermería, enfermeras, laboratorios, bueno, un sinnúmero más de cosas. Insumos médicos igual, medicinas también. Todas estas cosas son las que no se han cumplido hasta el momento y pese a esto, digamos, pues también le ha ido afectando la popularidad, ¿no? Ha bajado, de acuerdo con algunas encuestas, dicen que está unas del 50%, otras ya dan de que está en un 48% que ha bajado la popularidad de Novoa. Sin embargo, frente a estas situaciones, ¿qué es lo que nos queda, digamos, por delante para las organizaciones sociales y populares? Aunque me puso un variados temas. Bueno, vamos a tratar de poner algunos puntos de lo que usted decía. Empecemos por el tema en realidad del fenómeno electoral, que yo creo que es el que ha planteado diferentes objetivos para las instituciones y también para las funciones del Estado. Y entre eso, incluso podría decir que es menos la popularidad de Daniel Noboa. Algunas otras encuestas, por ejemplo, CADEM chilena decía que Novoa tiene la popularidad del 32%. Y quizá Maluk parece que publicó una encuesta la semana anterior y le daba similar intención del voto, del 32%. Y quizá por eso también es el apuro de Daniel Novoa de aprobar algunos estados de excepción en estas semanas para tratar de impulsar también la presencia, porque la presencia militar significa presencia del gobierno, ya que bajo la competencia del presidente se encuentran las Fuerzas Armadas. Y en las preguntas de la consulta popular que votamos los ecuatorianos, al darle mayor poder a las Fuerzas Armadas, significaba darle mayor poder al presidente de la República. Así que Daniel Noboa quiere tener mayor
fuerza a través de las instituciones. Y otra situación también que hay que ver es que si estamos en el conflicto interno, el Ecuador tiene que gastar recursos para el conflicto interno. Y esa era la mentira del IVA, ¿no? Iban a subir el IVA al 15% para tener dinero para la inseguridad, y ahora la ministra Palencia anda pidiendo por poco y limosna, diciendo que no se tiene dinero, ni armas, ni ninguno de los insumos. Incluso la Asociación de Guías Penitenciarios del Ecuador decía que sus chalecos se encuentran caducados, y que cientos de chalecos se encuentran caducados y no han sido repuestos en estos momentos. Y lo mismo sucede en otras áreas, como la que usted decía, ¿no? En el caso de la salud, que no se cumplen con los insumos, hay poca infraestructura, hospitales botados, en el caso de las escuelas igual, alrededor de 7.000 escuelas, me parece que dijo la Unión Nacional de Educadores, de infraestructuras que no han sido remodeladas y hace falta intervención estatal, y el dinero en realidad nos falta, pero sí sobre el dinero para estos otros acuerdos que ha venido realizando el gobierno, porque para el Ecuador, para poner el ejemplo nuevamente energético, nosotros pagamos subsidiada la energía eléctrica para los proyectos megamineros, como el proyecto Fruta del Norte y Mirador. Sí, y ellos han tenido ingresos, pero completamente redondos. En 2023, más de 3.500 millones de dólares. Y los ecuatorianos de a pie y comunes estamos pagando el kilovatio hora en 50 centavos, en 40 centavos, mientras ellos los pagan a 4 centavos. Entonces, estas circunstancias ha hecho que no tengamos dinero en realidad, ¿no? Y estas medidas, más bien recesivas que va tomando el gobierno de Daniel Noboa, trata de impulsarlo para tener una proyección hacia febrero de 2025, ya que se van generando alguna correlación de fuerzas, incluso la derecha del Ecuador, las fuerzas de derecha, van viendo la oportunidad de proponer otras candidaturas. Se encuentra, por ejemplo, Cucalón, que varios medios de comunicación ya le están apoyando, el mismo partido construye, pero también vamos viendo otras fuerzas de la derecha y de los medios de comunicación que se van pronunciando por esta y por otras candidaturas de la derecha. Se encuentra también de otro lado el correísmo y la misma candidatura que tiene Daniel Noboa. Y por supuesto, de otro lado hay algunas alternativas que se han venido proponiendo de la centroizquierda. Y se encuentra obviamente compañero Jorge Escala de Unidad Popular, Leonidas Issa de Pachacuti, Pedro Granja del Partido Socialista, entre otras personas que se encuentran realizando, me parece, visitas a nivel nacional para las diferentes alianzas. Sin embargo, Noboa garantiza, por supuesto, simplemente que los grupos oligárquicos sean los que proponen y los que disponen dentro del Estado. Aquí hay también algunos otros contratos muy mañosos que se están tratando de llevar la tierra de los ecuatorianos. La Subsecretaría de Tierras se encuentra ahora dando titularización a nivel nacional, y esto hay que verlo con pinzas, en medio de un proyecto, por ejemplo, como el de la cárcel que se trata de hacer en Chanduy, la mega cárcel, violando una reserva forestal, o como antes se hizo con el bosque protector en Olón. Entonces, estas medidas autoritarias que va tomando el gobierno es fundamentalmente para fortalecer su base de apoyo, que es la derecha y casi extrema derecha, que anda promocionando existencia de una casi dictadura o una dictadura en el Ecuador. Hay una encuesta reciente de Ceratos Gallup que decía que el 50% de los ecuatorianos, está hablando de las medidas del autoritarismo y de la dictadura, estarían de acuerdo con eso. Yo creo que esta encuesta es más que nada urbana, pero sería parte de la votación que se distribuye en los sectores que tienen tendencia de voto a través de la derecha. Ahora, las fuerzas sociales como tal, me parece que se vienen movilizando en el país, como las marchas en contra del encarecimiento de los combustibles, en contra del paquetazo de Novoa, y se están organizando. Pero además de esto, hay que mirar que va a haber un paro la próxima semana llamado por los transportistas, 16 y 17 de julio, me parece, es martes y miércoles de la próxima semana, y los diferentes sectores se van a ir fortaleciendo. Lo que sí tengo un poco un interrogantes respecto a la CONAIE y Pachacuti, pues ellos no me parece que van a participar la próxima semana, tal vez lo hagan
sin convocatoria de la CONAIE, puede ser que incluso ellos tengan algún acuerdo de tipo electoral o su idea sea el objetivo, sea más bien la cercanía de las elecciones y no participar directamente como fue en 2022 o 2019 en un levantamiento popular. Sin embargo, la gente se encuentra obviamente con ganas de participar a pesar de la dirigencia de las movilizaciones, porque es inaguantable ya en algunos límites la crisis económica, política, social que se viene desenvolviendo en el país. Bueno, a esto deberíamos añadir todo el tema de lo que de una u otra manera se ha señalado, ¿no? Esto, el tema de la corrupción en los diferentes aspectos y en diferentes niveles que se ha visto, ¿no? Hasta el momento. En realidad, por todo lado, como se dice, sale a la luz el nivel de corrupción a nivel del gobierno, a nivel incluso de los altos mandos, tanto policiales como militares igual. Es decir, no es una cuestión así muy sencilla y eso preocupa también a la gente indudablemente. Pero frente a todas estas situaciones, también se hace necesario el continuar debatiendo, el continuar fortaleciendo las organizaciones sociales y populares, porque se viene, digamos, las propuestas de reforma a la ley de seguridad social, ¿no? Y eso no hay que dejarlo a un lado, porque con eso se está afectando a los, no solamente a los actuales afiliados, sino a los jubilados y pensionistas del IES. Y se continúan, digamos, a como dé lugar, es decir, autoritariamente se quiere imponer, por ejemplo, lo que ya fue negado en la consulta, el trabajo por horas. Pero ellos como perdieron, dicen, no importa, pero a través de decretos quieren, o de resoluciones quieren impulsar esta situación. Es decir, tenemos todo un panorama bastante complicado, digamos, por delante. Se nos viene todo un proceso, como lo planteaba usted mismo, de una recesión económica, ¿no? Porque la obra pública no hay dinero para la obra pública, mejor dicho, porque las carreteras, por ejemplo, están básicamente todas en mal estado y sobre eso no se está dando una solución inmediata. Eh, Planes de vivienda igual para los sectores populares tampoco se está cumpliendo. La entrega de los recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados es otra de las acciones que no se ha cumplido a cabalidad y hay una deuda. Incluso algunos municipios les han planteado darles bienes inmuebles, ¿no? A cambio de las deudas que tienen. Y eso para muchos municipios pequeños dicen, bueno, ¿y qué hacemos con que nos entreguen un edificio, una casa? Sino lo que necesitan es recursos económicos para poder hacer obras. Entonces, todo esto va sufriendo la población en sí, porque seguimos estando marginados del servicio de obras básicas que no lo tenemos y tampoco se solucionan los problemas que se vive diariamente en cada uno de los sectores populares en todo el país, porque no es en un solo sector, sino a nivel general. Entonces, ese es el panorama que tenemos. ¿Qué alternativas tenemos las organizaciones sociales y populares, mi estimado doctor Jaime? Ahora, hay unas de respuestas que me parece que mm, a veces nos hemos demorado también en realizar la crítica directa al gobierno y hay algunas cosas que han surgido en esta semana. Por ejemplo, el gobierno de Daniel Noboa se opuso a la reforma de la seguridad social que planteó la Asamblea Nacional. Y una de las principales cosas que él no quiso, vetó totalmente la reforma, es porque se iban a poner en la página web todos los contratos de inversión que estaba realizándose con la plata del BIES. ¿Qué significaba eso? Que íbamos a saber los ecuatorianos y los afiliados al IES qué se estaba realizando con la plata del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en qué estaba invirtiendo el Estado. Porque el gobierno es uno de los principales que ha tenido como caja chica el dinero del fondo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad y del Banco del BIES. Entonces, esa circunstancia no le permitía a ellos tener a mayor escala, pero porque el objetivo a largo plazo
es la privatización de la seguridad social, por lo menos en algunos de sus puntos, así no sea todo el sistema de seguridad social que se busque privatizar, porque a ello también apunta el trabajo por horas, ya que si el trabajo por horas, esta precarización completa que podemos tener los ecuatorianos con el trabajo por horas, no nos van a poder pagar la aportación completa para el seguro social. Y muchos trabajadores, incluso ahora, antes del trabajo por horas, dicen, acuerdan con el empleador no tener acceso al seguro social para que le den el salario completo, lo cual es ilegal. Y luego empiezan juicios y algunos otros problemas, ¿no? Entonces, son cosas cotidianas del día a día, pero que son parte de las reformas que han estado planteando el tema de la seguridad social. Y aquí también están algunos hitos sobre la corrupción del régimen de Noboa, que no están teniendo en cuenta tampoco los medios de comunicación. Creo yo que el pacto de comunicación que tiene Noboa con los medios corporativos en el Ecuador es mucho más grande que el que tuvo Lazo y el que tuvo Moreno de los dos anteriores gobiernos. Porque hasta altura, yo creo que en algunos de los medios como Ecoavisa, Teleamazonas y sus cadenas debían haber sonado ya de modo recurrente a algunos de los casos, como por ejemplo el peculado del Banco del Pacífico por los $150,000 que se había entregado a Leonardo Toledo, según él mismo dice un audio que se ha filtrado. Y además que ahí en ese mismo Banco del Pacífico trabaja Ricardo Novoa, Esteban Novoa, de más o menos parentela del mismo presidente de la República. Además que Leonardo Toledo era abogado de Mayra Salazar. Y pues, un caso de peculado. Otro caso muy grande de peculado que tampoco ha sonado mucho en los medios es el pago de $22 millones en diciembre del 2023 a los hermanos Bucarán Aivas, ya con este presidente de Daniel Noboa. Y quien autorizó eso es el mismo ministro de Economía. Se dice que se ha removido a la persona que estuvo a cargo, pero cuando son de gran cantidad de dinero, como $22 millones, quien pone la autorización para esa transferencia es el mismo ministro de Economía. Y los medios de comunicación tampoco dicen mucho sobre esto. O, por ejemplo, los contratos que se ha hecho con el desayuno escolar o con la comida de las cárceles, con el grupo El Ordeño Corpave, que es parte del grupo Novoa, que son numerosos millones de dólares. Solo en desayuno escolar me parece que superan los $150 millones anuales. Además, que parece también que en esos grupos se encuentran familiares de la ministra de Educación actual. Otro caso que también es de corrupción, ya que es un tráfico de influencias, son los proyectos mineros que ha firmado el gobierno de Daniel Noboa con empresas de Canadá, en las cuales también está relacionada el grupo Novoa. Y finalmente, incluso tenemos un caso tampoco muy sonado en los medios, pero que fue revelado la semana anterior. El 1 de julio hubo una confiscación de 3 toneladas de cocaína en el puerto del Oro, de una empresa del hermano del ministro actual de Agricultura, que es Danilo Palacios. Es medio hermano, ¿no? El hermano es Euclides Palacios Gibi Puma, en el cual se apresó de manera flagrante a la cuñada de Danilo Palacios, que es María Fernanda Pazmiño, desde la misma empresa que estaba llevando. Entonces, sobre esto no ha dicho nada tampoco ningún medio. Estamos hablando de que nos encontramos en un sistema de alta criminalidad, de inseguridad, etcétera, pero mientras tanto, la misma familia del ministro de Agricultura se encuentra realizando parte del tráfico comercial de la droga, de la cocaína hacia el exterior. Entonces, esta circunstancia compromete ya al gobierno y lo podemos calificar como parte de otro de los narcogobiernos latinoamericanos, como en algún momento sucedió en Colombia con Álvaro Uribe Vélez. Además que en estos días también numerosas pistas han sido encontradas dentro de las mismas bananeras ecuatorianas. Entonces, estas situaciones tampoco han sido muy tomadas en cuenta y hay que verlas, porque además hay una relación también con policías, con militares, muchos de ellos frecuentemente relacionados a los casos del narcotráfico. Entonces, el tema de la corrupción es
un tema muy sensible para los ecuatorianos, aparte de la inseguridad y el del desempleo, que me parece que son los tres principales problemas de acuerdo a algunas encuestadoras y mediciones también. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro conversatorio. Sin embargo, vamos a dar lectura a unos mensajes que nos han enviado. Dice Judith Bonilla, felicitaciones al señor expositor, muy clara su intervención. Nos queda la lucha y organización popular. Teresa Quevedo también dice saludos a la Confederación Unitaria de Barrios. Felicitaciones al compañero expositor por su conversatorio, muy acertada, y al presidente. Eh, Hay muchas cosas, indudablemente, que podríamos continuar hablando, ¿no? Y me parece que una cuestión importante y que no hay que dejarla pasar así por alto es lo sucedido en Francia e Inglaterra, igual, ¿no? Donde la extrema derecha fue derrotada, digamos, por las organizaciones de izquierda y democráticas, progresistas. Y eso, digamos, es una cuestión importante porque ya vemos lo que pasa con Macri en Argentina, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno también de extrema derecha que impulsa, digamos, toda una propuesta neoliberal. El de Milei, Perdón, Milei, de Milei, digamos, estaba de Macri. A ver, entonces, esta situación es importante que lo tomemos en cuenta también, porque acá también se trata de que estamos ya en medio de un proceso electoral y necesitamos unir indudablemente las fuerzas de izquierda, las fuerzas democráticas, progresistas, para enfrentar, digamos, a este gobierno de derecha y no y cerrar el paso, digamos, a todas estas políticas neoliberales que las vienen impulsando en contra de los sectores populares en nuestro país. Su mensaje final, mi estimado Jaime, por favor. muy interesante en realidad los procesos que se desenvolvieron en Inglaterra y en Francia. El Partido Laborista gana en Francia después de 14 años y tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Y también ya tiene el Partido Laborista un primer ministro, digamos que es de una facción moderada. Ellos se califican incluso de centro, aunque casi siempre el centro está más a la derecha que a la izquierda, pero en todo caso, frente al avance de la extrema derecha en Europa, es rescatable el papel del Partido Laborista en Inglaterra. Y en el caso de Francia, me parece que Francia ha tenido un proceso más convulsionado, ¿no? En estos años. 2018 con los chalecos amarillos, luego los momentos de lucha en contra de la reforma a la seguridad social 2022-2023. Ahora en este año las movilizaciones en contra de la carestía de la vida y del racismo también por la expansión de la extrema derecha en Europa y en Francia ha dado grandes frutos. Una de las cabezas visibles, por ejemplo, del nuevo Frente Popular, que ese nombre además aparece después de la Segunda Guerra antes de la Segunda Guerra Mundial, con la expansión del fascismo, ¿no? Que era una propuesta de los partidos comunistas de Rusia y de Europa, del Frente Popular, ahora se llama Nuevo Frente Popular. También hay una figura de Jean-Luc Mélenchon, decía, ¿no? Mélenchon parece que en realidad desde el 2017 ha tenido un más o menos buen porcentaje, supera el 19% desde esa época. La última vez que se presentó el 2022 ya llegó al 21%, si no estoy mal, de porcentaje electoral para presidente. Y ahora sacaron ellos en segunda vuelta parlamentaria 182 asambleístas de la Asamblea Nacional, ¿no? Ellos tienen dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado. Entonces, ahora tiene mayoría simple, no absoluta, y Macron va a tener que nombrar un ministro que logre morigerar o adecuarse a la actual Asamblea Nacional. Sin embargo, ya se detiene el crecimiento de la extrema derecha en Europa y Marine Le Pen, que ya se creía en realidad la ganadora y su partido Reagrupación Nacional se creía el ganador también en Francia, ahora tuvo en realidad un estancamiento, un límite. Y así como Latinoamérica influye en Europa, no, veamos qué sucede en estos meses, pero parece también que Francia va a influir con su presencia en algunos de los países que tienen elecciones, en el caso latinoamericano. Que el discurso de la centroizquierda francesa es muy importante. Incluso es un tanto más radical, podría decir yo, que el de Inglaterra o el de España.
Ellos dicen que quieren salirse de la OTAN, están en contra de la participación de la guerra, eh, creen en declarar el Estado palestino, bueno, no solo declarar, sino que el Estado palestino Reconocer, tenga una soberanía real. Perdón, reconocerle, digo, a Palestina sí, como reconocerle que tenga soberanía real, ¿no? Como lo hace también el resto de las izquierdas en el planeta. Entonces, esta situación me parece que podría también avisorar a algunos otros momentos en nuestros países. Ahora, en Ecuador, creería yo un poco más difícil la unidad de todas las fuerzas de la centroizquierda. Sin embargo, por lo menos algunas de las fuerzas de la izquierda sí se podrían unificar para las elecciones de febrero de 2025. Y en estos momentos podría haber tal vez un giro político. Ahora, los ciclos a veces electorales tampoco demuestran completamente lo que hay en la ebullición social de los países, no son nada más una medición o un termómetro, parte de la dominación política. Sin embargo, las organizaciones populares, además del tema, digamos, propiamente electoral, creería yo que tienen el objetivo fundamental ahora de crear concientización política, como decía Paulo Freire, la concientização, decía él en, en portugués, que es necesaria para que en realidad las grandes clases populares de trabajadores y el público en general que se encuentra vulnerado en sus derechos pueda realizar reclamos, demandas y organizarse de modo político e ideológico, porque la palabra ideología en realidad no es mala palabra, sino más bien nos permite ver lo que sucede, atisbar lo que sucede el día a día en los sistemas de dominación neocolonial, colonial en el mundo y en el caso de nuestro país de una gran persecución, explotación que se realiza en nuestros pueblos. Entonces, eso yo creo que el análisis debería realizarse el del día a día. Nos falta todavía una realización cotidiana de la vida de las izquierdas y eso nos puede dar mucha mayor fortaleza para los meses que vienen de lucha social. Gracias, mi estimado Jaime, por su tiempo, por su participación. Un último mensaje nos envía Jaime Tapia, dice felicidades a CUBE por este importante conversatorio. Gracias al expositor por su clara y amplia información sobre el aborto de Novoa. Saludos cordiales desde Putumayo. Bueno, en realidad para nosotros es un gusto el poder realizar este tipo de conversatorios y de análisis porque nos sirve para que nuestros dirigentes barriales y en general el público que nos mira, digamos, pues tenga una mejor criterio, una mejor valoración de lo que está pasando en nuestro país y de qué es lo que nos planteamos debe hacerse a nivel de las organizaciones sociales y populares. Un agradecimiento una vez más, mi estimado Jaime, por su predisposición a participar y a nuestros amigos les decimos que estaremos en los próximos días igual viendo un nuevo conversatorio con un tema asimismo de interés. Muchas gracias, un buen fin de semana, Gracias a usted. y una buena Saludos. noche.